Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un tema que nos han sugerido nuestros oyentes de habla hispana. Ajá. Un tema que nos lleva a explorar preguntas sobre teología bíblica, Interesante. específicamente sobre el gnosticismo. Prepárense para una buena dosis de reflexión. Así es, El gnosticismo. el gnosticismo nos presenta una cosmovisión que difiere de la que encontramos en la Biblia. Y aquí no se trata de elegir un bando, sino de comprender ambas perspectivas Me gusta esa idea. y analizar sus puntos de encuentro y desencuentro. Explorar sin prejuicios. Exacto. Para empezar, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué es exactamente el gnosticismo? Claro, el gnosticismo es un conjunto de ideas que se desarrollaron en los primeros siglos de nuestra era. Entiendo. En esencia, propone que la materia es imperfecta Ajá. y que la salvación se alcanza a través de un conocimiento especial, Un conocimiento especial. la gnosis. Interesante. Y nuestros oyentes nos han preguntado específicamente por dos conceptos gnósticos. El Demiurgo y Sofía, ¿qué nos puedes decir sobre ellos? El Demiurgo, según el gnosticismo, sería una especie de entidad responsable de la creación del mundo material. Lo interesante es que lo presentan como un ser inferior, imperfecto, en contraste con la divinidad pura. Ya veo. Sofía, por otro lado, Ajá, representa la sabiduría divina. entiendo. Algunos gnósticos creen que el Demiurgo nació de Sofía, Interesante. lo que implica una jerarquía dentro de la propia divinidad. Ajá. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque esa idea de un creador inferior choca con lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Exactamente. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Ajá. encontramos la historia de la creación, donde un único Dios verdadero y todopoderoso crea el mundo a través de su logos. Luego te refieres a la palabra, Sí, pero logos es mucho más que una simple palabra. ¿que entiendes? Es el plan divino, la razón, el cálculo de Dios. Ya veo. En Juan 1.133 se nos dice que el Logos era divino y estaba con Dios desde el principio participando en la creación. No hay lugar para un demiurgo inferior en esta narrativa. Interesante. La Biblia nos habla de la unidad y la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Entonces, ¿cómo podemos conciliar Exacto. estas dos visiones tan diferentes? Esa es la pregunta. Es posible. Buena pregunta. Me imagino que nuestros oyentes estarán haciendo esa misma pregunta. Es la clave cómo encajan estas ideas gnósticas con la teología bíblica. Claro. Y hay más. Algunos gnósticos incluso identifican al demiurgo con YHVH, Con YHVH. el nombre divino de Dios en la Biblia. Eso sí que complica las cosas. Si YHVH fuera el demiurgo, ¿cómo podríamos entender la unidad del mensaje que encontramos en la Biblia? Claro, la Biblia nos presenta a YHVH como el único Dios verdadero creador del universo. Ajá. Un Dios de bondad, justicia y compasión. Sí. El ungido se dirigía a YHVH como mi padre, revelando su voluntad. Si lo equiparamos con el demiurgo imperfecto del gnosticismo, encontramos una clara contradicción. Pareciera que el gnosticismo está intentando reinterpretar la Biblia para que encaje con su propia cosmovisión. Es una posibilidad. Claro. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿pueden estas dos perspectivas coexistir? ¿O son fundamentalmente incompatibles? Preguntas difíciles. Y nuestros oyentes también nos plantean una duda sobre el idioma original del Evangelio de Juan. ¿Podría esto afectar nuestra comprensión del Logos? Se ha especulado que Juan pudo haber escrito originalmente en arameo, no en griego. Sin embargo, Entiendo. las copias más antiguas que conservamos de su evangelio están en griego. Ya. Logos es una palabra griega con un profundo significado filosófico central en la teología de Juan. Claro. Descartarlo por completo basándonos en suposiciones sobre el idioma original sería ignorar la evidencia que tenemos. Entiendo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo debemos interpretar Logos dentro del contexto del Evangelio de Juan? Exacto. ¿Y qué nos revela sobre el Hijo de Dios? Entender logos dentro de su contexto es fundamental. Aquí también hay un debate sobre la autoría del evangelio. Sí. Algunos estudiosos sugieren que Lázaro, a quien el Hijo de Dios resucitó, podría haber sido el autor. Cada vez más preguntas. Y esto nos lleva a otra cuestión crucial, la comprensión. Sí, Tanto en el gnosticismo como en la Biblia se habla de la importancia de la comprensión para la salvación. claro. Pero se refieren al mismo tipo de comprensión. Esa es una pregunta clave. El gnosticismo propone que la salvación se alcanza a través de la gnosis, un conocimiento secreto al que solo unos pocos tienen acceso. La Biblia, en cambio, nos habla de un conocimiento de Dios y su voluntad, Claro. disponible para todos los que lo buscan sinceramente. Y recordemos las palabras del Salvador en Juan 17.3.
La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste. Exacto. En ese pasaje, el término griego que se usa podría traducirse como conocimiento o comprensión. A ver. La pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento o comprensión nos conduce a la salvación? Claro. ¿Un conocimiento secreto y reservado para unos pocos? ¿O la revelación que encontramos en la Biblia a través del Hijo de Dios? Para comprender mejor estas diferencias, volvamos al Demiurgo y Sofía. ¿Cómo explica el gnosticismo su origen? El mito gnóstico nos cuenta que Sofía, en su deseo de conocer al Padre Divino, sin su consentimiento, dio luz al Demiurgo, quien a su vez creó este mundo material imperfecto. Es como si intentaran explicar el origen del mal y la imperfección del mundo a través de esa historia. Exactamente. ¿Cómo se compara esto con el relato de la creación que encontramos en la Biblia? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de Dios? Esa es una excelente reflexión. Comparar la visión gnóstica con la bíblica nos invita a profundizar en nuestra comprensión del origen del mundo, la naturaleza de Dios y el problema del mal. Y aún nos quedan muchos temas por explorar. Biblia exacta. ¿Qué nos espera en la próxima parte de nuestra inmersión profunda? En la siguiente parte abordaremos las aparentes contradicciones que se encuentran en la Biblia y el papel crucial de las traducciones. No se lo pierdan. Intriga. Continuando con nuestra inmersión a la teología bíblica. Sí. Adentramos en un tema que suele generar muchas preguntas, las aparentes contradicciones que encontramos en la Biblia. Sí, es un tema que a muchos les preocupa. ¿Cómo podemos abordar estas aparentes contradicciones desde una perspectiva crítica a la vez que respetamos el texto bíblico? Lo primero que debemos recordar es que la Biblia, como cualquier texto antiguo, requiere una interpretación cuidadosa que tenga en cuenta el contexto. El contexto. Muchas de las aparentes contradicciones se resuelven al considerar el contexto histórico, cultural Sí. y literario en el que se escribieron los textos. Es decir, no podemos leer la Biblia como si fuera un manual de instrucciones, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que entender el contexto del lenguaje, la intención del autor. Así es. Es importante distinguir entre los errores de copia inevitables en la transmisión de textos antiguos Pero, y las contradicciones reales. Para analizar estas cuestiones en profundidad, es necesario identificar los pasajes específicos que generan dudas y estudiarlos con rigor. un llamado a la investigación y al análisis crítico me encanta. Pero, ¿qué ocurre si las contradicciones no provienen del texto original, sino de las traducciones? Ahí entramos en un terreno complejo. Desafortunadamente, muchas traducciones a lo largo de la historia Sí. han sido influenciadas por intereses teológicos particulares o por la búsqueda de una naturalidad en el lenguaje, Entiendo. que a veces sacrifica la precisión del mensaje original. Es decir, que al intentar hacer que la Biblia sea más fácil de leer, Claro. se pueden introducir errores o interpretaciones que distorsionan el mensaje original. Así es. La manipulación de las voces verbales, Ajá. la omisión de palabras Ya, o la interpretación de frases sin tener en cuenta el contexto. entiendo. Son algunas de las tácticas que pueden oscurecer la verdad Claro. y generar aparentes Biblia contradicciones. exacta. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de este tipo de manipulaciones? Algo que nos ayude a comprender mejor cómo se puede distorsionar el mensaje. Claro. Por ejemplo, en el griego original, Sí. la voz media pasiva Ajá. se usa para indicar la participación del sujeto en una acción realizada por otro. Ujú. A menudo esta voz se traduce incorrectamente como voz activa, Ya veo. dando la impresión de que el ser humano es el agente principal en su transformación cuando en realidad Claro. es Dios quien obra. Esto entra en conflicto con la teología bíblica de la gracia. Es un detalle sutil, pero que cambia por completo el significado. Precisamente, otro ejemplo lo encontramos en la traducción de Gnosis en Juan 17.3. Ajá. Si bien algunos lo traducen como conocimiento, Sí. una traducción más precisa, considerando el contexto, sería comprensión. Esto cambia el enfoque. Ya no se trata solo de acumular información, Ya. sino de tener un entendimiento profundo Bueno. de la realidad de Dios. Entiendo, no se trata solo de conocer datos sobre Dios. Sino de comprender su naturaleza y su voluntad. Así es, estas sutilezas en el lenguaje tienen consecuencias teológicas importantes. Pueden distorsionar nuestra comprensión de la gracia, de Yes, yes, yes. salvación y otros temas fundamentales. Entonces,
¿Qué podemos hacer nosotros como lectores responsables de la Biblia? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos accediendo al mensaje original con la mayor fidelidad posible? Es crucial ser críticos con las traducciones y buscar aquellas que priorizan la fidelidad al texto original por encima de las interpretaciones tendenciosas. Ya veo. Aquí es donde entra en juego el trabajo de Bies. Biblia Exacta. Se esfuerzan por reflejar con precisión la gramática del griego original y eliminar las interpretaciones que distorsionan el mensaje. Me parece fundamental eso que dices, no conformarse con cualquier traducción, Exacto. sino buscar aquellas que se acerquen lo más posible al texto original. Así es. El estudio de la Biblia requiere discernimiento, humildad y una mente abierta a ser transformada por la verdad. No debemos aceptar ciegamente cualquier traducción. Debemos investigar, comparar y buscar la guía del Espíritu del Hijo de Dios para comprender correctamente su mensaje, su dicho paseo, su razonamiento. Su cálculo. Y con esa invitación a la búsqueda de la verdad, llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión profunda en la teología bíblica. Pero nos queda mucho por explorar. ¿Qué nos espera en la próxima parte? Hemos navegado por las complejidades del gnosticismo, explorado sus diferencias con la teología bíblica y reflexionado sobre la importancia de una interpretación cuidadosa. Exacto. Para cerrar nuestra inmersión, volvamos a la pregunta esencial: ¿cuál y quién es la verdad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? No pretendemos tener todas las respuestas. Claro. Pero nuestro objetivo en esta inmersión ha sido brindar herramientas para que cada uno pueda acercarse a esa búsqueda con discernimiento y espíritu crítico. Exacto. No se trata de aceptar ciegamente ninguna doctrina, sino de investigar, comparar y acercarse a la Biblia con humildad y una mente abierta. De acuerdo. Siempre dispuesta a cuestionar y a seguir aprendiendo. Así es. Y recordemos lo que mencionamos anteriormente. La Biblia Exacta. Se destaca por su esfuerzo en reflejar con precisión el texto original libre de interpretaciones que puedan desviar el mensaje. Claro. Es una herramienta invaluable para quienes buscan profundizar en el estudio de las Escrituras. Sin duda una herramienta que nos invita a la reflexión y al análisis. Exacto. Y en este camino de búsqueda me parece fundamental recordar que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos a la verdad y permitir que ésta nos transforme. Totalmente de acuerdo. La transformación, que según la teología bíblica no se basa en un conocimiento secreto y exclusivo, sino en la revelación de Dios a través de su Hijo. Esa revelación que nos invita a ir más allá de la simple acumulación de información para cultivar una comprensión profunda de la realidad de Dios, su voluntad. Una comprensión que se nutre del estudio, la reflexión y la búsqueda sincera de la verdad. Precisamente. Y con esa invitación a la búsqueda, a la reflexión y al diálogo abierto y respetuoso, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo del gnosticismo y la teología bíblica. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para continuar explorando estas cuestiones tan relevantes. Así es. Un enorme agradecimiento a VX Biblia Exacta por su invaluable aporte al pensamiento crítico. Por supuesto. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando cuál y quién es la verdad. La búsqueda continúa. Hasta la próxima.